Nos vamos ahora a los Estados Unidos, nos instalamos con la noticia en Nueva York. Comenzaron los primeros pasos con el objetivo central, claro, de negociar con los fondos buitre. Y sobre este tema nos va a hablar Raúl de la Torre, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches de nuevo. Buenas noches. Y, Luis Caputo, el secretario de Finanzas, se reunió con Daniel Pollack, que es el Special Master o el negociador nombrado por el juez Griesa. Hasta hace instantes todavía continuaba esta reunión. Primera reunión formal, decimos, porque ya hubo dos reuniones previas con viajes del propio Caputo a Estados Unidos, hubo algún intento de acercamiento. En este caso, formalmente, se va a presentar la posición argentina en cuanto a buscar un acercamiento, una demostración de la voluntad de llegar a algún acuerdo para que, en principio, Pollack se lo transmita a Griesa. Y a partir de ahí, Argentina pueda tramitar el stay, esta especie de pacto de tregua, podríamos llamar, para que se le levanten los embargos, no se hagan ninguna otra medida contra Argentina en ese periodo y, entre otras cosas, Argentina pueda, por ejemplo, recibir este préstamo de 8.000 millones de dólares que tiene negociado con 6 bancos internacionales. Los propios bancos han dicho que sin esta cláusula, sin esta condición, se les haría prácticamente imposible seguir adelante con la operación. Pero también el ministro de Hacienda y Finanzas se llama ahora, Pratgay, se refirió al tema hoy, ¿no? Exactamente, fue en una conferencia de prensa que se ofreció esta tarde en el Palacio de Hacienda, y sobre los fondos buitre, esto era lo que decía Pratgay. Estamos hablando de un monto original de deuda, para ser precisos, 2.943 millones de dólares que dejaron de pagarse con el default del 2001. Recordarán más o menos los números del 2001, 2.943 millones dentro de esos casi 100.000. Es una partecita muy pequeña, pero es una partecita muy pequeña que en la última sentencia, y aplicando esa sentencia a todos los MeToos, que es más o menos lo que está sucediendo en estos momentos en la Corte de Nueva York, el costo pasa de esos 2.943 a 9.882. Pónganle el título que ustedes quieran ponerle. Para mí es el costo de lavarse las manos durante más de 10 años. Fantástico para hacer política interna, pero el taxi nos fue castigando a lo largo de todos estos años, y donde debíamos 3.000, ahora debemos 9.882. Estoy hablando de 6.000 millones de dólares de desidia, y solamente me estoy refiriendo a los casos que están en la Corte de Nueva York. Si agregamos los casos que en algún momento va a haber que resolver también con los bonistas europeos, el valor de la desidia está por encima de los 10.000 millones de dólares. No crean ni por un segundo a los que les han dicho todo este tiempo que negociaban con dureza que eso era cierto. Porque así como arrastraban los pies y acumulaban este taxi de 12.000 millones de dólares, también fueron al Club de París, no arrastraron los pies y en 48 horas pagaron de más intereses punitorios que nunca en la historia de ningún país endeudado se pagaron. Habla el ministro de 2.900 millones de dólares que se debían y se convirtió en 9.900 millones. Dice que habla de desidia, pero hay que aclarar que los 2.900 millones eran a diciembre de 2001, cuando se declaró el default. Es decir, hubiera sido oportuno quizás, como él dice, pagarlo en ese momento, pero Argentina no estaba en condiciones de pagar nada. Criticó muy duramente la negociación posterior. Yo creo que Domingo Cavallo, que provocó esa situación, debe estar muy agradecido de que a él ni se lo nombró, que fue el que llevó al país al default en el año 2001, el default de la deuda con los fondos buitre, con la deuda con los organismos internacionales, con otros países y el resto de deudas, incluso comerciales, que tuvo el país, y la crisis que significó el año 2001. Me parece que ese detalle, hablando de los 2.900 millones de dólares de deuda con los fondos buitre, que aclaremos, los fondos buitre no eran acreedores en ese momento, compraron la deuda posteriormente y seguramente a un valor que debe ser por lo menos o como máximo la tercera parte de esto, menos de 1.000 millones de dólares, y están especulando con este tema. Y ahí se inicia todo un periodo que llega primero a los cambios institucionales que tuvo el país y posteriormente las negociaciones con el canje
y la historia más reciente que conocemos. Raúl, ¿esta forma de negociación es absolutamente contraria a la que se venía llevando hasta ahora, a partir justamente de las declaraciones de Prat Gai? Y en segundo término, vos hablabas, y lo decía recién el ministro, de 9.900 millones. ¿Incluye a todos los bonistas, a los europeos, a los norteamericanos, a los denominados Me Too también? Te aclaro primero lo segundo. Estos 9.800 millones, casi 9.900 millones que mencionó Prat Gai, incluye los Me Too que ya se presentaron ante los tribunales de Nueva York, porque también hay otros Me Too, es decir, aquellos que no entraron en el canje pero que tenían deuda, por eso se hablan de los, a mí también me corresponderían lo que le dieron a los fondos buitre, que se sospecha inclusive que hay títulos que tienen los propios fondos buitre que se presentaron, están especulando con algunos bonos que se presentaron y otros que esperan por afuera a ver qué pasa con estos. Es decir, que la suma ya en Estados Unidos es mayor que esta. Si se le suma los de europeos y demás, la suma se hace bastante mayor. En su momento, Axel Kicillof habló de una cifra superior a los 15.000 millones de dólares en conjunto. Esto es lo que está comprometido con el acuerdo que Argentina haga con los fondos buitre. Y acá voy a la otra parte de tu pregunta. Yo diría que por ahora no es una operación en sentido contrario a lo que se venía haciendo. Sí, la argumentación es en sentido contrario. Pero la operación en sí, Argentina lo que pretendía en todos estos años con la negociación era llegar a algún tipo de acuerdo que significara una quita de la deuda y plazos para pagarla. La quita que había propuesto Argentina era volver a las condiciones que le había dado a aquellos que aceptaron el canje. Esto fue rechazado. Recordemos, julio de 2014 fue la última reunión cara a cara de un funcionario argentino, Axel Kicillof, con Daniel Pollack, el negociador nombrado por el juez Griesa. En ese momento fracasó esa propuesta y se le declaró el default técnico a Argentina. Hasta acá es la primera vez que se retoman las negociaciones. Argentina tenía esa intención, pero obviamente ante el cambio de gobierno esto fue dejado de lado. Se retoman las negociaciones, todavía Argentina el gobierno no planteó cuáles son las condiciones. El único que adelantó algo fue Federico Pinedo en su oportunidad en el mes de diciembre, a poco de asumir este gobierno, que dijo la negociación va a tener que ser con una quita muy importante y de plazos, por supuesto, larguísimos. Fueron los términos textuales que utilizó Federico Pinedo. Hasta acá fue la única precisión que hubo sobre este tema. Si fuera así, yo diría que estamos más o menos en las condiciones que se buscaban anteriormente. Hay muchos más gestos, como el que hemos escuchado de Prat Gai, más amistosos hacia los fondos buitre y más contrarios o críticos de la gestión del gobierno anterior, pero en definitiva todavía no está sobre la mesa cuál es la propuesta que va a llegar a Argentina y mucho menos la respuesta que pueden dar los fondos buitre.